en el libro del profeta Samuel, primera de Samuel, capítulo 8. Les invito a que ahí en sus lugares, con un corazón reverente, puedan seguirme en la lectura de la palabra de Dios. Dice así: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las cosas que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora, pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismos a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: No, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: Oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: Idos a casa, idos cada uno a vuestra ciudad. La historia está llena de acontecimientos que utilizan situaciones como motor o como pretexto para justificar alguna decisión, pero que persiguen un fin que es más profundo y por lo general oculto. Por ejemplo, hay países que toman la decisión de invadir otro país, y eso ha sido a lo largo de la historia. Y por lo general esperan a que pase alguna situación puntual para usar esa situación como argumento para tomar esa decisión, que es invadir el país, y justificar su decisión indicando que es para el bien del mundo, para la libertad de las personas que viven ahí, etcétera, etcétera. Pero, en el fondo, la real motivación está oculta y por lo general nunca es manifiesta, que es que buscan las riquezas, los recursos, poder, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, hay una serie muy buena que a David le encanta,
Breaking Bad. Breaking Bad parte con una persona, Walter White, diagnosticado de cáncer. Y él comienza a fabricar drogas sintéticas porque él es químico. ¿Con qué? Con la justificación de que era para asegurar el futuro económico de su familia cuando él ya no esté. Pero a lo largo de la serie queda claro que su motivación profunda era la búsqueda de poder. Eso era lo que a él le motivaba. Pero él nunca había encontrado la excusa con suficiente fuerza para hacer aceptable sus decisiones, las decisiones que él tomó después. Cuando él se vio con el diagnóstico de cáncer y que iba a morir, ya no había límites. Y él podía tomar las decisiones libremente para darle rienda suelta a lo que había en su corazón. Ahora, algo muy similar pasa en esta historia que acabamos de leer. Vemos a un pueblo que utiliza una excusa para liberarse del gobierno de Dios. Recordemos un poco la historia del libro de Samuel, lo que hemos ido estudiando domingo tras domingo hasta hoy. El contexto de Israel era una época oscura, la época de los jueces, donde el libro de los jueces termina con una declaración triste, que es que en aquel tiempo no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí vimos que la corrupción había llegado incluso al sacerdocio. Vimos unos domingos atrás que los hijos del sacerdote Elí eran corruptos y que desviaban al pueblo de los caminos de Dios. Y Dios trajo juicio contra ellos, muriendo miles y miles de personas. Dios permite que el símbolo de su presencia de Israel, que era el arca del pacto, sea capturada por los filisteos y fue llevada, ¿cierto? Pero después los pobres filisteos sufren por causa de tener el arca. Ellos se ven en la obligación de devolver el arca, reconociendo una derrota humillante. ¿Por qué? Porque era un símbolo de victoria de ellos que habían capturado, pero se ven en la obligación de devolverla. Y más encima lo hacen con ofrendas. Después de eso, bueno, y a pesar de todo esto, nosotros vemos que el Señor ha ido levantando un siervo fiel, que es Samuel. Dice la palabra que Samuel predicaba por todo Israel fielmente la palabra de Dios. La semana pasada, el capítulo hablaba de que Samuel juzgaba a Israel y que después de mucho tiempo, como les comentaba, la palabra de Dios nuevamente era esparcida por el pueblo y predicada por todos lados. Pero ahora llegamos a este capítulo, donde Israel pide rey. El título es Israel desecha a su rey legítimo y está dividido en tres partes. La primera es el pretexto, la segunda es una advertencia y la tercera parte es la obstinación. Veamos primero la primera parte, el pretexto. Dice los versos del 1 al 3. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. El texto nos dice que Samuel ya estaba avanzado en edad, y nos dice que él tenía dos hijos. Uno se llamaba Joel y el otro se llamaba Abías. Joel significa Jehová es Dios y Abías significa Jehová es mi padre. Y Samuel los puso como jueces en una ciudad que se llamaba Berseba. Pero el texto nos dice que ellos no anduvieron por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. No está bien claro cuál es la razón por la cual Samuel puso a sus hijos como jueces. No lo dice en ninguna parte del texto. Tampoco se detalla si ellos ya manifestaban una conducta pecaminosa a la hora en que Samuel toma la decisión de ponerlos como jueces. Tampoco dice si ellos se corrompieron una vez estando en el lugar.
¿Qué es lo más probable que haya pasado? Porque el texto dice que ellos se volvieron, o ellos dejándose sobornar. Nos muestra que ellos se conducían por un camino, habían sido enseñados por un camino, pero se vuelven de esa enseñanza, de ese camino. Y esto nos muestra una gran enseñanza, queridos. La salvación es del Señor. Padres piadosos no necesariamente tendrán hijos piadosos. Y a su vez, muchas veces, padres incrédulos, los hijos de padres incrédulos son creyentes, creyentes fieles, creyentes piadosos. La salvación es de Dios. En este caso, en particular, tenemos a Samuel, un siervo fiel al Señor, pero cuyos hijos no siguieron sus caminos y se transformaron en personas corruptas. Esta actitud de los hijos de Samuel, que evidentemente es contraria a los caminos de Dios, es la excusa perfecta para que los ancianos de Israel se acerquen a Samuel con una aparente inquietud saludable, una aparente preocupación piadosa. Estos líderes le dicen a Samuel: he aquí tú ya has envejecido y tus hijos no andan por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Estas palabras de los ancianos tienen en parte verdad. En Deuteronomio capítulo 16, los versículos 18 al 20, nos dice que jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Y aquí claramente el texto nos muestra que los hijos de Samuel no cumplían con los requisitos exigidos por Dios para ese cargo. Pero la solución de los ancianos revela su real deseo. El pueblo de Israel era diferente porque ellos vivían en una teocracia y ellos querían una aristocracia. La teocracia es una forma de gobierno en donde la autoridad emanaba del mismo Dios. Y esto hacía de Israel una nación única y la diferenciaba de todas las demás naciones. Ellos lo tenían muy claro, ellos sabían que el que gobernaba era el Señor. Lo vivieron desde su salida de Egipto, lo vivieron durante todo su deambular por el desierto, en donde el Señor era quien los lideraba, quien los guiaba. Lo vivieron durante la entrada a su tierra prometida, donde el Señor era el que libraba sus batallas. A través de todos esos años, el Señor les demostraba una y otra vez que Él era el rey, que Él era el que los gobernaba. Pero ahora, ellos están queriendo cambiar el gobierno de Dios y sustituirlo por un gobierno de hombres. En el verso 7, el Señor le dice a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. La razón profunda detrás de la excusa de que los hijos de Samuel no eran aptos para el cargo era que el pueblo no quería que el que los gobernara fuera Dios. Y el Señor continúa diciéndole a Samuel: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. En otras palabras, el Señor le está diciendo a Samuel: esto no es algo nuevo, Samuel. El desprecio de este pueblo hacia mi persona ha sido desde siempre, vez tras vez, y sus obras así lo han demostrado desde que los saqué de Egipto. Segundo punto, la advertencia. El Señor le dice a Samuel: ahora, pues, oye su voz, mas
contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. El Señor le dice a Samuel que le testifique, que les advierta lo que va a suceder y les da a conocer cómo va a ser el rey que ellos van a tener. Desde el verso 11 en adelante les dice: tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismos a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Serán esclavos, serán siervos. Tendrán un gobierno injusto, tendrán un gobierno abusivo. Y el Señor nos está diciendo aquí que Él particularmente les enviará un líder malo, poco menos que en venganza por haberlo desechado. Esto es una radiografía de la naturaleza pecaminosa del hombre, del ser humano, y que en el fondo ningún gobernante puede reinar o gobernar de una forma perfecta. Nadie. Y si nosotros vemos la historia de los libros de los reyes de Israel, nosotros vemos que hubo reyes buenos, ¿cierto? Que hubo reyes no tan buenos, unos mediocres, unos malos y otros literalmente para el olvido, ¿cierto? Pero lo que la Biblia no oculta es que todos, sin excepción, en alguna parte de su vida revelaron su pecado. Y eso trajo consecuencias trágicas al pueblo. Esta descripción que hace el Señor respecto al rey que tendría el pueblo es la descripción de cómo ve el hombre que tiene que ser el cargo de autoridad. Tiene que tener reverencia, tiene que tener poder, tiene que tener honra, riquezas, gloria. El único rey legítimo y verdadero que ha habitado entre los hombres, con la legítima autoridad y señorío sobre todo, es nuestro Señor Jesucristo. Y vaya contraste, ¿cierto? Donde el hombre considera que los reyes deben tener riquezas y lujo, el verdadero rey nació en un establo, en medio de animales, y durante su vida no tenía dónde recostar su cabeza. Donde el hombre considera que los reyes deben tener una actitud de orgullo, el verdadero rey fue humilde de corazón. Donde el mundo considera que los reyes deben ser servidos y tener siervos, el verdadero rey se hace siervo y vino a servir. En donde el hombre considera que los reyes deben ser sepultados con honra, el verdadero rey fue muerto como un criminal. El reino de Dios contrasta con el reino de los hombres. El ejercicio del liderazgo de un rey, de un mandatario, de un presidente, de un gobernador, de un alcalde, de un cargo de jefatura o incluso de un padre de familia, será bueno, de acuerdo a los estándares que Dios pide, en la medida de qué profundidad Cristo gobierna el corazón de esa persona, de ese líder. En la medida en que el carácter de esa persona es semejante al carácter del Señor Jesucristo, el único Rey. En el verso 18 el Señor advierte: y clamaréis aquel día a causa de vuestro Rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Es decir, cuando se manifieste el pecado del rey que tú has elegido y el ejercicio de su reinado sufra las consecuencias de su pecado y quieras volver a como estabas antes,
ya no será posible. Nunca más Israel volvería a gozar del privilegio de haber sido gobernado por el mismo Dios. Y finalmente, la obstinación de Israel, de los versículos del 19 al 22. Ante estas palabras de advertencia, el pueblo dijo no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, que saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo a Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Ustedes, ¿por qué creen que existe la moda? ¿Por qué creen, por ejemplo, que Apple venda tantos iPhones? ¿Por qué cada vez más y más personas imitan a los influencers? Su estilo, su ropa, los retos, o simplemente el estilo de vestir de un grupo musical o de alguna persona famosa. La respuesta es porque quieren parecerse a ellos, porque quieren ser como ellos, quieren tener lo que ellos tienen, quieren tener lo que ellos proyectan, porque la expectativa que se siembra en el corazón el ser humano es: si tengo eso, estaré mejor. Algo parecido era lo que pasaba con Israel. Ellos querían ser iguales a todas las demás naciones. Ellos no querían diferenciarse. Ellos ven el valor o los beneficios que creen que tendrían si son como las demás naciones, pero pierden de vista su valor real. Y su valor real es que eran pueblo de Dios. En Deuteronomio, capítulo 7, los versos 6 y 7 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Israel aquí desprecia la obra que Dios había realizado en sus vidas. Se olvidan de la insignificancia y miseria en la que se encontraban cuando Dios los sacó. Se olvidan de todas las obras extraordinarias que el Señor realizó delante de ellos. Desprecian su identidad y se niegan a cumplir el propósito por el cual el Señor los había llamado: la gloria de Dios, la gloria del nombre, y mostrarle al mundo los atributos de Dios, mostrarle a un mundo en oscuridad quién es Dios. Israel no quería a Dios, y esa es la razón de fondo para pedir un rey como las demás naciones. Y cuando Dios se manifiesta en la persona de su Hijo, ¿qué es lo que hace Israel? Se deshacen de él, ¿cierto? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, encontramos: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Misma actitud. Pero luego continúa el texto diciendo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo aquel que ha recibido a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida, y ahora vive para Él en todas las áreas y aspectos de su vida, tiene el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Esa es la condición. Esa es la condición. De lo contrario,
eres igual que Israel. Si Cristo no es tu Señor, eres igual que Israel, rechazando a Dios una y otra vez. Esta maravillosa condición, ser parte de la familia de Dios, no es gratis. Para nosotros es gratis, pero nosotros sabemos que tuvo un alto precio, que fue el Hijo de Dios crucificado en una cruz para pagar nuestra deuda. Ese es el costo. Pero nosotros, cada vez que miramos al mundo y queremos ser como Él, cada vez que ponemos nuestra confianza en lo que ofrece el mundo y nuestro corazón mira sus estándares, lo que ofrece, las apariencias, el éxito, el dinero, el poder, la fama, la gloria, el lujo, la felicidad, etc., estamos siendo igual que Israel. Estamos alejando nuestra mirada de Dios, estamos poniendo nuestra confianza en otras cosas y no en Dios. Nos estamos olvidando de todo lo que Dios ha hecho por nosotros a lo largo de la historia y todo lo que le ha costado para que nosotros seamos llamados hijos. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.